Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha y se ve bien? Hola, sí, se escucha y se ve. Gracias. Bueno, vamos a empezar hoy con lo que es la oxidación de los ácidos grasos y después vamos a ver la producción de los cuerpos cetónicos. Entonces, ayer habíamos visto lo que es el proceso de digestión y de absorción de los ácidos grasos. Muy importante diferenciar la dieta de los lactantes con la dieta de los adultos por la diferencia en el contenido de los ácidos grasos presentes en los triacilgliceroles. Importante acordarse que en el adulto son súper importantes los ácidos biliares, que vamos a volver a ver mañana cuando veamos metabolismo colesterol. Y súper importante, siempre, siempre, siempre se pregunta el metabolismo de las lipoproteínas. Tanto las características de las lipoproteínas como las enzimas implicadas y qué pasa si faltan algunos componentes, especialmente esas enzimas que eran activadas por ciertos componentes de las lipoproteínas como la ApoC2 que activaba la LPL, la ApoA1 que activaba el ECAT, etc. Entonces, ahora vamos a empezar con la oxidación de los ácidos grasos. Ya transportamos ácidos grasos a los diferentes tejidos que van a utilizar los ácidos grasos como fuente energética y ahora nos vamos a encargar de oxidar los ácidos grasos. Entonces, acuérdense que esta oxidación de ácidos grasos es 100% aeróbica, a diferencia de lo que ocurría con la oxidación de los hidratos de carbono, que podía ser anaeróbica, en el caso de la glucólisis anaeróbica con producción de lactato. Entonces, la oxidación de ácidos grasos es preferentemente mitocondrial. Vamos a ver qué puede ocurrir también. Vamos a ver que ocurre también cierta oxidación de ácidos grasos a nivel peroxisómico, pero no es la gran mayoría. La gran mayoría ocurre a nivel mitocondrial. Y está muy asociado a lo que es el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs y posteriormente a la fosforilación oxidativa. Así como ayer ya vimos, los ácidos grasos para que puedan iniciar su metabolismo tienen que activarse. No se activan por fosforilación como los azúcares, sino que se activan por unión a una molécula de coenzima A, formando de manera genérica acilcoenzima A. Entonces, en el proceso de oxidación de ácidos grasos tenemos tres etapas, tres partes para el proceso oxidativo. En primer lugar, la activación, la formación de los acilcoenzima A. En segundo lugar, tenemos que llevarlos al lugar de oxidación, que preferentemente es mitocondrial. Tenemos que llevarlos al lugar de oxidación, preferente mitocondrial, y vamos a ver que eventualmente puede ser peroxisómico e incluso en situaciones ya de emergencia puede ser a nivel microsomal en el retículo endoplásmico. Y posteriormente ya el proceso de beta oxidación. Entonces, lo que nosotros vamos a producir en la oxidación de ácidos grasos es grandes cantidades de acetilcoenzima A que a su vez pueden, dependiendo de las necesidades celulares y del comportamiento celular del momento, pueden seguir oxidándose en el ciclo del ácido cítrico o pueden, por ejemplo, destinarse a la síntesis de cuerpos cetónicos y grandes cantidades de equivalentes de reducción. En el proceso de beta oxidación ya se producen muchas cantidades de equivalentes de reducción, por eso es que este producto acetilcoenzima no necesariamente va a continuar el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, esta acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque en la beta oxidación ya producimos grandes cantidades de equivalentes de reducción. Por eso es que habíamos dicho en el repaso anterior que las neuronas, por ejemplo, se veían muy afectadas cuando se alteraban enzimas del complejo PDH o enzimas del ciclo de Krebs. En cambio, células que oxidan los ácidos grasos en el proceso de beta oxidación propiamente dicha ya producen grandes cantidades de equivalentes de reducción y pueden saltear, pueden escaparse del ciclo de Krebs. O sea, no necesariamente van a producir el ciclo de Krebs o van a atravesar el ciclo de Krebs para obtener energía, porque en el proceso de beta oxidación, como vamos a ver enseguida, ya se producen grandes cantidades de equivalentes de reducción. Entonces, en primer lugar, necesitamos activar los ácidos grasos y para eso, como vimos ayer, necesitamos las acilcoenzimas sintetasas. Entonces, existen numerosas enzimas y existen diversas isoformas que permiten activar ácidos grasos de cadena corta, de cadena media, de cadena larga. Los de cadena corta, los de cadena corta y los de cadena media se activan directamente en la matriz mitocondrial. Vamos a ver enseguida que estos ácidos grasos de cadena corta y media, que ayer habíamos dicho que no integran los kilomicrones, que no atraviesan la vía linfática, sino que atraviesan directamente
la vía portal para llegar al hígado. Como son ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, pueden difundir a través de las membranas y entonces ingresan directamente en las mitocondrias, específicamente o mayoritariamente en las mitocondrias hepáticas, y ahí se activan y ya se oxidan. En cambio, los de cadena larga, las acilcoenzimas sintetasas para ácidos grasos de cadena larga, están en el citoplasma. Entonces, tenemos para ácidos grasos de cadena media, como habíamos dicho recién, tanto para cadena media como para cadena corta en mitocondrias, sobre todo en mitocondrias hepáticas, y para los ácidos grasos de cadena larga en el citosol, pero asociadas tanto a la membrana del retículo endoplásmico como a la membrana externa mitocondrial, pero están en el citosol, solo que se asocian a las membranas del retículo endoplásmico y a la membrana mitocondrial. Y para los ácidos grasos de cadena muy larga, ácidos ramificados y ácidos dicarboxílicos de cadena larga en los peroxisomas. En los peroxisomas se van a oxidar los ácidos grasos de cadena muy larga, especialmente a partir de 20 a 22 átomos de carbono. Y los ácidos ramificados, por un proceso específico que vamos a ver enseguida. Entonces, en la activación de los ácidos grasos, lo que ocurre es que necesitamos gasto de ATP. El ATP se une primero al ácido graso formando acil-AMP. En el proceso de activación, el ácido graso se une al ATP liberando pirofosfato inorgánico, liberando pirofosfato inorgánico y produciendo como intermedio acil-AMP. Después hay una reacción donde el acil-AMP es atacado por la coenzima A y se forma finalmente acilcoenzima A más AMP. En este proceso se produce pirofosfato inorgánico que se desdobla por una pirofosfatasa, liberando dos fosfatos inorgánicos. Entonces, en la activación de los ácidos grasos, consumimos una molécula de ATP, pero realmente estamos consumiendo dos enlaces de alta energía. Entonces, a grandes rasgos, se puede decir que en la activación de un ácido graso se consumen, de forma general, se puede decir que se consumen dos moléculas de ATP. Hablando estrictamente y correctamente, lo que se consumen es dos enlaces de alta energía. Pero se puede decir de forma general que se consumen dos moléculas de ATP. Porque normalmente cuando decimos que se consume una molécula de ATP, hablamos de la hidrólisis de ATP a ADP más fosfato inorgánico. Entonces lo que realmente se consumen es dos enlaces de alta energía, pero se puede decir de forma genérica que se consumen dos moléculas de ATP. Entonces, la activación del ácido graso se consumen dos enlaces de alta energía o simplemente dos moléculas de ATP para formar acilcoenzima A. Ahora, una vez que activamos los ácidos grasos, necesitamos transportarlos, especialmente si hablamos de ácidos grasos de cadena larga y de cadena muy larga, pero principalmente de cadena larga. Dijimos que los ácidos grasos de cadena corta y media ingresan luego ya a las mitocondrias antes de activarse. Por eso habíamos dicho que las acilcoenzimas sintetasas para ácidos grasos de cadena corta y media ya están en las mitocondrias. Entonces los ácidos grasos de cadena corta y media ingresan a las mitocondrias y ahí se activan. Los ácidos grasos de cadena larga, en cambio, se activan primero y después ingresan